¿Cuál es la estrategia de cada candidato a la presidencia del Partido Popular para ganar las primarias? ¿Cuáles son los apoyos a cada uno que vamos a ir viendo desde esta noche hasta el 5 de julio? ¿Por qué Pedro Sánchez anuncia ahora que va a agotar la legislatura? ¿Transformar el Valle de los Caídos cierra las heridas o las reabre? ¿Qué tal? Buenas noches. Empieza el debate. Hoy ha comenzado una película de amores y desamores, de acción y de suspense, que no sabemos cómo va a terminar dentro de 15 días. Las primeras primarias de la historia del Partido Popular, con la sorpresiva renuncia de Núñez Feijóo a competir, reúnen a 7 candidatos con perfiles completamente distintos y colocan al partido mayoritario en el Congreso de los Diputados al mismo nivel de apertura al militante que los otros 3 grandes. También dejan varias preguntas cuyas respuestas están soplando en el viento, como diría Bob Dylan. Por ejemplo, ¿veremos un debate de ideas o solo un combate de caras? ¿Se irán coaligando los candidatos según lleguemos al momento decisivo? ¿Podrán votar todos los afiliados o solo los inscritos? ¿Es posible ganar las primarias y perder el Congreso? Analizamos todo esto y mucho más esta noche en este espacio de servicio público con Sandra Moneo, diputada y secretaria de Educación e Igualdad del Partido Popular, con Susana Sumelzo, secretaria ejecutiva de Política Municipal del Partido Socialista, con Saúl Ramírez, diputado de Ciudadanos, con Miguel Anxo Fernán Bello, diputado de Unidos Podemos y portavoz de En Marea en el Congreso. Son positivas unas primarias con 7 candidatos, en el principal partido ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Saúl. Nosotros creemos que la democracia siempre es buena. Nosotros también entendemos la sorpresa que están teniendo a día de hoy los afiliados del Partido Popular porque no están acostumbrados a las primarias. Para ellos es un elemento totalmente novedoso. También habrá que preguntarse por qué no se ha presentado Feijóo. Yo creo que desde luego sus motivos tendrá. A lo mejor es que conoce cómo está ahora mismo el partido y lógicamente veía que 2 años en la oposición le podían desgastar. En cualquier caso, bienvenido sea la democracia a todos los partidos. El artículo 6 de la Constitución santifica la democracia en sentido general y además los partidos que representan a la ciudadanía tienen que tener elementos democráticos de elección. Y yo creo que siempre es bueno que desde luego todos los partidos decidan quiénes son sus líderes desde un elemento democrático. Bueno, si ustedes quieren contribuir al debate en las redes sociales, ya saben, como siempre, almohadilla el DBT. En la lista de precandidatos, porque hasta dentro de unas horas son precandidatos, falta el que la mayoría consideraba el favorito. Se ha referido Saúl a él hace unos segundos. Todavía nadie sabe con certeza qué ha movido al presidente gallego Núñez Feijóo a decidir no presentar su candidatura a presidir su partido. Bueno, en el resto de los partidos habéis vivido primarias. ¿Creéis que en las vuestras hubo un debate ideológico o un debate realmente solo de personas o de caras que representasen el proyecto? Saúl, ¿tú qué recuerdas de esas primarias? Bueno, pues en esto desde luego hubo debate de ideas, hubo debate de proyecto político, tanto para lo que era el conjunto del partido como para la sociedad. Se presentaron además sin necesidad de avales. Se puede presentar en nuestro partido cualquiera a ser el secretario general, a ser el presidente del partido. Y cada uno confrontaba su modelo tanto para la sociedad como para el partido. A partir de ahí, de esas primarias, luego hicimos un congreso extraordinario donde se hicieron ponencias, donde estábamos planteando cuál era nuestro modelo para cada una de las áreas fundamentales de cambio de esta sociedad. Con lo cual, yo insisto, antes decía Sandra que se está diciendo que se quiere partir. Ha sido Pablo Casado el que ha dicho claramente que él es el candidato que evitaría que se rompa el Partido Popular. Nosotros, desde luego, entendemos que eso siempre es bueno, que haya debate de ideas, sobre todo porque se tiene que hacer un debate en 2 claves. En clave interna, planteando cuál es el modelo de partido que quieres hacer, cuáles son tus áreas específicas en las que quieres poner los puntos importantes, y luego un modelo también de sociedad, que yo creo que esto viene muy bien, sobre todo porque, insisto, la Constitución contempla que somos los partidos políticos los que somos los instrumentos de cambio de la sociedad. Bueno, pues veremos lo que sucede en los próximos 15 días, que nos espera una experiencia de vértigo a todos los periodistas, y en medio de todo este lío, el expresidente Mariano Rajoy insiste en que se va a mantener al margen, algo que él ha escenificado como un hecho. Su reincorporación a su puesto de trabajo como registrador de la propiedad, una semana después de convocar el Congreso, ya vive en Santa Pola, en Alicante, donde tiene una plaza asignada desde hace casi 30 años y donde le esperaban muchos vecinos, como pueden ver, y también periodistas. Es la primera vez que vemos a un expresidente incorporarse a su puesto de trabajo en prácticamente días. Ronda rápida, ¿os llama la atención esta normalidad, que la verdad es que no hemos visto antes con el resto de los expresidentes? Saúl, ¿a ti te llama la atención? A mí no, a mí de luego creo que tenemos que eliminar este punto de extrañeza de que un expresidente haya decidido incorporarse a su puesto de trabajo anterior. Yo creo que debemos acostumbrarnos a ese tipo de elementos, y es verdad que tenía la oportunidad, la opción de ponerse en el Consejo de Estado es miembro nato cuando es expresidente. En este caso, él ha decidido incorporarse a su puesto de registrador de propiedad en Santa Pola, y desde luego yo creo que es muy respetable y que debemos darle todos los avisos de normalidad. Espero que de hecho los futuros
puedan hacer también ese tipo de decisiones. Bueno, y mientras el partido con más escaños en el Congreso de los Diputados decide quién lo va a liderar, el nuevo presidente del Gobierno, en su primera entrevista aquí en Televisión Española, anunciaba que va a agotar la legislatura. Saúl, ¿te ha sorprendido el anuncio de Pedro Sánchez? Bueno, a mí lo que me ha sorprendido, desde luego, que hemos tenido un presidente que ha estado 15 días oculto. No sabemos exactamente dónde estaba, si estaba hablando con algún ministro, si estaba diseñando un programa de gobierno. Desde luego, la entrevista del otro día en Televisión Española, en esta casa, lo que nos vino a confirmar es algo de lo que ya sospechábamos, y es que había engañado a los españoles cuando dijo que iba a presentarse exclusivamente para devolver la normalidad e ir a elecciones. Ayer dijo claramente, el lunes dijo claramente, que iba a agotar la legislatura, con lo cual engaña a los españoles cuando estaba proponiendo la moción de censura y de elecciones, pero no es la primera vez. Quiero recordar que el señor Sánchez también dijo que no pactaría con populistas en las elecciones autonómicas y al día siguiente pactó con los que él denominaba populistas. Tampoco dijo que iba a aceptar a los votos de los independentistas y los proetarras, y lo ha aceptado para llegar al poder. La verdad es que hemos conocido antes a su perro que a su programa político. La verdad es que me gustaría saber cuál es el programa político del señor Sánchez, porque hoy, que hemos tenido sesión de control, ha seguido agradeciendo a todos los que le apoyaron, pero no ha dicho claramente ni una de las medidas que quiere poner encima de la mesa. No vayamos para atrás, vamos a mirar hacia adelante. Sabemos ya desde esta semana, oficialmente, que Pedro Sánchez va a querer agotar la legislatura, va a querer llegar hasta el año 2020. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿va a sacar adelante medidas en el Congreso estos 2 años? Lo intentará. Y si es así, ¿cómo? ¿Con qué mayorías? Esos 30 puntos, ¿hay alguna posibilidad de que Ciudadanos se sume a ellos, Saúl? Nosotros hemos demostrado que somos el partido del diálogo. Nosotros somos capaces de llegar a acuerdos con el Partido Socialista, somos capaces de llegar a acuerdos con el Partido Popular, e incluso en comisiones somos capaces de llegar a acuerdos con el Grupo Confederal de Unidos Podemos, con lo cual, salvo con romper el país, con lo demás podemos negociar sin ningún problema. Decía la señora Sumerzo que Pedro Sánchez ha tomado decisiones importantes en estos 15 días, 10 días. Hombre, yo lo que le diría al señor Sumerzo es que cuando habla de pensiones, hay que decirle que, claro, esos presupuestos generales del Estado, que según ellas eran conservadores y que iban a acabar con el estado de bienestar, resulta que a la semana siguiente eran unos presupuestos maravillosos que contemplaban la subida de las pensiones, que aumentaban el permiso de paternidad, que contemplaban también ese complemento salarial. Es decir, lo que sí le pedimos al gobierno del señor Sánchez, porque para poder llegar a acuerdos hay que conocer sobre qué hay que llegar a un acuerdo, es que nos traiga un programa de gobierno. Y es que a día de hoy todavía no sabemos nada. Ahora vamos a ver de los socios o de los posibles socios del Partido Socialista. Y ahora Pedro Sánchez en la Moncloa, su partido tiene 85 escaños en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular insiste en que el Partido Socialista ha logrado llegar al gobierno gracias a una serie de acuerdos secretos con los nacionalistas y los independentistas. En la primera sesión de control al nuevo gobierno, que ha sido hoy en el Congreso, el portavoz popular le ha pedido a Pedro Sánchez que confiese el precio que ha pagado por llegar al poder. Bueno, el Partido Popular sostiene que hay acuerdos secretos. Ahora le preguntamos al Partido Popular esa información de dónde viene. Es verdad que se nota un nuevo tono en la relación entre el gobierno de la nación y la Generalitat. Las palabras de Batet, por ejemplo, las declaraciones de Pedro Sánchez en la entrevista en Televisión Española esta misma semana, mostrándose partidario de acercar a los políticos presos a Cataluña cuando termine la instrucción. Otra cosa es si simplemente es un nuevo gesto o es como denuncia, por ejemplo, el Partido Popular, un causa-efecto. Saúl, vosotros... Lo que está claro es que en política, cuando se llegan a acuerdos, hay una contraprestación. Todo el mundo, cuando negocia, quiere conseguir algo a cambio. Desde luego los nacionalistas, y en este caso los independentistas, si nos han demostrado algo a lo largo de la historia... Saúl, el asunto es si la contraprestación está pactada o no está pactada, Por supuesto. Yo creo que la primera decisión que tomó el Consejo de Ministros del señor Sánchez fue levantarle el control financiero, que por cierto no tiene nada que ver con el 155, como han querido traducir algunos de sus portavoces. Lo siguiente que ha hecho, lógicamente, el señor Torra es volver a abrir las embajadas, volver a activar la Diplocan, volver a traer a gente que había sido despedida y que estaba haciendo leyenda negra española en Europa, y por supuesto... a traerle 40 millones más a la televisión catalana para que siga haciendo ese elemento de adoctrinamiento a lo que nos tiene acostumbrados. Me preocupa mucho eso y también me preocupa de luego las declaraciones de la ministra Batet. Lo que no puedo decir es que vamos a intentar volver a recuperar esos artículos que hayan sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional para que se sientan cómodos los que quieren romper el Estado. Está claro que todo esto es un pago en diferido de ese apoyo en la moción de censura, y estoy de acuerdo además con Miguel Ancho cuando dice que había que acabar con el gobierno. Nosotros fuimos los primeros que dijimos que la legislatura estaba agotada porque entendíamos que la sentencia que se había producido hacía imposible seguir, desde luego, con este gobierno. Pero a partir de aquí, yo creo que lo lógico, lo natural, lo que quiere la mayoría de los habitantes de este país es que vayamos a elecciones y que sean ellos los que decidan quién designa a los gobiernos. Si lo mismo con estos maravillosos gobiernos que ha hecho de cartel electoral el señor Sánchez iban a sacar mayoría absoluta, entonces no tuviese que tenido ninguna concesión a los independentistas y a los golpistas. Yo creo que desde luego eso hubiese sido mucho mejor. Bueno, Pedro Sánchez comienza
sus 2 años de legislatura con banderas muy simbólicas. Una es la de los derechos de los inmigrantes, de la que luego hablaremos dentro de unos minutos. La otra es la de la transformación del Valle de los Caídos. El Gobierno está decidido a exhumar los restos de Francisco Franco con el objetivo de que ese monumento deje de ser un homenaje a los militares franquistas fallecidos en la Guerra Civil y se convierta en un memorial de todas las víctimas. Van a seguir así una proposición no de ley que el Pleno apoyó en el Congreso con el Partido Popular en el Gobierno. Desde el Partido Socialista anuncian que no es urgente, pero que ya han pasado más de 40 años desde la muerte del dictador y que va siendo hora. Y nosotros nos preguntamos, ¿intervenir en el Valle de los Caídos cierra heridas, como dice Pedro Sánchez, las abre, como sostienen en el Partido Popular? Raúl. Nosotros votamos a favor de una propuesta no legislativa que llevó el Partido Socialista precisamente para cumplir la ley de memoria histórica. Entendemos que hay que conseguir que el Valle de los Caídos sea un monumento que conmemore a todos los caídos en la Guerra Civil. Yo creo que ya es hora, desde luego, de superar lo que hemos vivido, por desgracia, la tragedia que se vivió en este país. Y desde luego se tiene que hacer, desde nuestro punto de vista, desde el consenso, con criterios técnicos, para que tengamos siempre claro una referencia de memoria común, para que no repitamos lo que nos pasó en esos años tan oscuros. Nosotros creemos, desde luego, que hay problemas más urgentes, pero está bien que acabemos de una vez por todas, que tengamos ese monumento como referencia para todos los españoles y, desde luego, apoyaremos esto. Eso sí, lo que sí me gustaría, como estaba diciendo Sandra, es que no tengamos ciertos políticos en otros ámbitos, en este caso en el Ayuntamiento de Madrid, que parece que quiere reeditar ese frentismo. Pero yo creo que ahora mismo no es nada positivo. Reeditar el frentismo lo único que va a conseguir es que sigamos olvidando que tenemos que pensar en el futuro y estemos todo el rato pensando en el pasado. Nosotros, desde luego, queremos conseguir un monumento tipo Arlington, tipo que sea como memoria de todas las víctimas de este país que ha sufrido las muertes en estas guerras. Nos parece estupendo. Hagamos ya de una vez por todas mirar hacia el futuro y dejemos de verdad de reiterar el pasado, teniendo claro lo que decía Migranso, que tenemos que reiterar y tenemos que luego resarcir esos desaparecidos, que siguen siendo cientos de miles, porque yo creo que es la única forma de cerrar de una vez por todas estas heridas. Pero volvamos a mirar al futuro, no miremos al pasado. O sea, Saúl, tú dices que esto puede cerrar heridas, no reabrirlas siempre que sea consensuado. Claro, si hacemos un consenso general y desde luego se utilizan esos criterios técnicos para que de una vez por todas esto podamos avanzar, yo creo que desde luego puede servir para hacer heridas. ¿Qué es lo que se puede consensuar? Saúl, ¿tú hablas de un cementerio como Arlington? Yo creo que sí, desde luego sería una figura, lo he puesto como referencia porque bueno, todo el mundo tiene la imagen del cementerio de Arlington, que es el de los caídos en las guerras de los norteamericanos. Pero bueno, yo creo, vamos a ver, yo no he visitado nunca, la verdad, es que la Cruz de los Caídos y la verdad es que siempre he visto imágenes en televisión, pero nunca me he acercado a visitarlo. Pero no me he acercado a visitarlo no porque crea que sea de un bando o de otro, sino sencillamente porque considero que desde luego no es algo que nos tengamos que sentir orgullosos tal y como está diseñado. Hay que recordar que fue construido con los presos que hayan perdido la guerra. Y yo creo que desde luego lo que tenemos que avanzar, insisto, es en buscar la reconciliación. La forma más sencilla es, yo creo que sacar los restos del dictador, dárselos a su familia y desde luego recuperar ese monumento para el conjunto de los caídos en las guerras de este país. Antes de la transformación del Valle de los Caídos, el primer anuncio que hacía Pedro Sánchez era la acogida de los 630 migrantes del Aquarius, que hoy ya en España saben que no van a ser repatriados si no tienen una orden de expulsión anterior. Todos van a recibir una autorización de residencia de 45 días, que es el permiso que prevé la ley de extranjería por circunstancias excepcionales, en este caso humanitarias. A partir de ahí, pues la ley se va a aplicar pues atendiendo a la situación de cada uno. Y sin embargo, los casi 1.300 inmigrantes llegados en Pater, Andalucía, en las últimas horas, a esos se les va a abrir un expediente para ser devueltos por haber intentado entrar irregularmente. La oposición acusa al Gobierno de tomar medidas meramente cosméticas. Bueno, ¿cómo valoráis la gestión del Gobierno con el Aquarius y también el significado que eso tiene? Raúl. Sí, yo creo que todos estaremos de acuerdo que ante una crisis humanitaria, ante la posibilidad de una tragedia, lógicamente el Gobierno español tenía que actuar. Desde luego podemos entrar a valorar si el puerto más cercano era Valencia o era el de Mahón. Pero bueno, más allá de todo eso, desde luego nosotros aplaudimos y nos pareció de luego que hay que congratularse como ciudadanos de este país que hayamos puesto una solución ante a un problema que iba a poder causar cientos de muertes en el Mediterráneo por la inacción de otros gobiernos de la Unión Europea que se tienen que sentir avergonzados. Pero hay que tener el segundo punto. El segundo punto es que, lógicamente, España es uno de los países que conforman la frontera sur de la Unión Europea. Y, por lo tanto, las políticas migratorias tienen que debatirse en el seno de la Unión Europea. Nosotros le vamos a pedir, le vamos a exigir al presidente Sánchez que, desde luego, dentro de la Unión Europea ponga este asunto como primera prioridad. Lo que no podemos consentir, lo que no podemos permanecer es con la dejadez que se ha permitido hasta ahora. Pero eso sí, y también le pediría al señor Sánchez y al Gobierno
socialista en este caso, que no tome decisiones populistas, que queda muy bien decir que vamos a quitar las concertinas, y podemos estar de acuerdo en que hay que quitarlas, pero desde luego hay que hacerlo dentro de una política global. Lo que no podemos decir es que vamos a quitar las concertinas y no vamos a establecer mayores medios humanos en la frontera sur, porque cualquiera que conozca un poco de cómo se están produciendo los asaltos a la valla de Ceuta y Melilla, por ejemplo, pues veremos que esas concertinas, que por cierto fueron puestas, como bien ha recordado el portavoz del Partido Popular en el Congreso, por decisión de un gobierno socialista, sirven como freno, como forma disuasoria. Entonces, desde nuestro punto de vista, ante la crisis y urgencia humanitaria que se haya producido, aplaudimos al Gobierno por haber tomado esa decisión, desde luego hay que acogerlos, pero nos parece preocupante, primero, que no se tomen decisiones dentro del seno de la Unión Europea, y luego el trato diferenciador. Parece que los otros 1.300 inmigrantes que llegaron ese mismo fin de semana pues no tienen esa situación de circunstancias excepcionales, que les otorgan los 45 días. Con lo cual, desde luego, nos parece que hay que dar una respuesta igual ante situaciones iguales. La concertina, esa palabra concertina que solo utilizamos en determinados momentos, vuelve ahora al debate político. Se habla de quitarlas. O sea, ¿cuál es el argumento para quitarlas que no contradiga el argumento que se utilizó para ponerlas hace unos años? Saúl. Solo quiero recordar dos cosas. Primero, el continente africano, por desgracia, es un continente que tiene un porcentaje de pobreza enorme. Estamos hablando de un continente que tiene más de 1.200 millones de personas. Con lo cual, desde luego, el planteamiento que tiene Ciudadanos a este respecto es que hay que trabajar en origen, con políticas realmente de desarrollo en origen. Y es algo que, desde luego, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han hecho. Con lo cual, volveremos a pedirle y estaremos trabajando de forma contundente y atentos a las políticas que vaya a tener, en este caso España, dentro del seno de la Unión Europea, que apostemos por políticas de desarrollo en origen. Porque si no, y como bien decía Milanso, están escapando de la pobreza extrema, de la miseria. Esta gente no va a parar, lógicamente, está buscando un futuro, está buscando poder sobrevivir. Claro. Sí, yo creo que solo dentro de lo que es el seno de la Unión Europea y desde la política migratoria común se puede dar una respuesta global y, desde luego, sin poder cometer los errores que se han cometido en las últimas etapas. Bueno, yo creo que habéis aprovechado bastante bien vuestros tiempos. Sandra lo ha agotado todo. Susana, tú prácticamente 3 segundos. Miguel Anxo, tú has dejado 39 segundos. Te los envolvemos, te los traemos para otro día. Saúl, 16 segundos. Yo creo que prácticamente también lo agotáis todo. Bueno, gracias a todos. Hasta aquí este espacio de reflexión que intenta entender la realidad con algo más que un par de titulares. Hoy hemos escuchado la voz de 10 de las personas que más saben sobre los asuntos de actualidad que hemos tratado. Les esperamos, como siempre, la próxima semana. Gracias por su atención y buenas noches.